Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de los elementos coyunturales del comercio internacional. Bueno, vamos a hablar de tres elementos súper importantes, que es el objeto, el sujeto, y las situaciones características de los tratados internacionales dentro de toda esta situación que es el comercio internacional. Cuando hablamos del objeto, hablamos de sobre lo que recae el comercio internacional, cuál es el punto medular, y para eso vamos a ver que están divididos en dos características, ¿sale? O dos segmentos, los bienes o mercancías y los servicios. Los bienes o mercancías los vamos a establecer desde dos puntos de vista. La materia prima y la manufactura, cuestiones muy importantes que homologan a estas dos, que tienen que ver con elementos tangibles, que tienen que ver con elementos que se estiban, que se almacenan, que existen físicamente, ¿sale? La materia prima la vamos a entender como todos aquellos elementos sin procesar y que únicamente fungen, como su nombre lo indica, como el elemento primordial para llevar a cabo un proceso productivo. La manufactura se habla de los productos que ya o los bienes que ya han sido transformados y que están listos en un 100% o que fungen como una fase de un producto final. Hablemos, por ejemplo, de autopartes, ¿no? Las partecitas de los automóviles tienen que ver con la manufactura, pero entonces hablamos dentro del primer objeto del comercio internacional a los bienes o mercancías, las cosas tangibles, los objetos, válgase la redundancia, que voy a transportar. Mientras que en el otro sentido están los elementos, que ahorita vamos a ver cuáles son las características intangibles que vamos a establecer como servicios. Los servicios entonces son todos aquellos consumibles y que prestamos y que no los vemos de manera física como tal, que no los podemos tocar y que además son consumibles. ¿Cuáles son las características básicas de los servicios? Generalmente tienen que ver con los conocimientos. Los conocimientos que los lleva a cabo, pues el ser humano, el individuo, que hace que lleva consigo estas características, ¿no? Que tiene consigo en su mente, en su psique, en su cabecita, estos elementos, ¿no? Y que entonces hace que pueda llevar a cabo esta práctica internacional. ¿Qué quiere decir? Que son intangibles, que no los podemos tocar, por lo tanto no los podemos almacenar, ¿no? O sea, como vamos a almacenar personas cuando hablamos de su conocimiento. También vamos a ver que otras de las características es que estos no se van a transportar. Vamos a hablar entonces que aquí en el comercio internacional, en el punto de vista de los servicios, es el establecimiento y posicionamiento de marcas en otros lugares. No podemos transportar toda una empresa, pero sí transportamos entonces una idea o un modelo de negocio. Por otro lado, dice que otra característica de los servicios es su simultaneidad, es decir, generalmente en el momento que lo estoy adquiriendo, en ese momento lo estoy consumiendo y en ese momento lo estoy agotando. Pero estos son los dos objetos esenciales del comercio internacional. El sobre qué recae el comercio internacional, sobre las mercancías o los productos y sobre los servicios. Son los que podemos comercializar entre estados. Y eso nos lleva directamente a estudiar los sujetos del comercio internacional. Y los sujetos son dos, el Estado, y cuando veamos Estado con E mayúscula, hablamos en nuestro caso del Estado mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de nuestro país, de nuestra federación, que se compone por tres elementos súper importantes y que nos van a ayudar mucho a entender el siguiente punto de los tratados internacionales. El Estado mexicano, con E mayúscula, quiere decir que tenemos tres elementos fundamentales. Tenemos un territorio, ¿sale? Que es la proporción geográfica que comprende entonces tierra, aguas y parte aérea, ¿sale?
que dentro de esa parte geográfica existen personas que se llama población y que esta población que está dentro de este territorio va a estar sujeto a algo que se llama soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Es la subordinación, la supeditación del individuo, del ser humano, del habitante, de la población a las leyes y los ordenamientos que existan dentro de ese territorio. ¿Sale? Porque es muy importante. Porque entonces el otro sujeto que tiene que ver con el comercio internacional son las empresas nacionales, multinacionales o transnacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas, a través de las leyes y los lineamientos que tengan que ver con el comercio exterior, estas empresas llevarán a cabo los protocolos necesarios para poder llevar a cabo la comercialización de sus productos o de sus servicios entre estados, es decir, entre países, entre naciones. Los sujetos que intervienen en el comercio internacional son los diferentes estados, y cuando hablamos de estados con E mayúscula, hablamos de los diferentes países y las empresas que se posicionan en los mismos y que además muchas veces de hacer solamente el intercambio de bienes, también hay un posicionamiento en el territorio y la supeditación o la soberanía de estas empresas con las leyes del país al que llegue. Por eso es muy importante cuando hablamos de la importación y la exportación, saber cuáles son las características, por ejemplo, de salud pública, medioambientales y demás, para saber si efectivamente todo lo que yo estoy exportando puede ser comercializable o va contra la normativa de salud cultural, religiosa, de las leyes y las normas aplicables al territorio al que se va a posicionar. Por eso la importancia del conocimiento de la soberanía para que nosotros podamos establecer entonces hasta dónde podemos llevar a cabo estas actividades. Lo que nos lleva entonces a lo que les decía hace un ratito, los tratados internacionales. Los tratados internacionales es el medio legítimo, el medio legal, donde entonces el objeto y el sujeto van a converger, el qué y el quiénes se ven inmersos dentro de una legislación súper importante, dado que los tratados internacionales son escritos, son documentos donde los representantes de los diferentes estados llegan a acuerdos en materia de comercio de esos productos o de sus servicios, de los objetos como tal, y llevan a cabo entonces términos y convenios que tienen personalidad jurídica propia, es decir, es un lineamiento que tienen que acatar todos aquellos que estén subordinados, que estén supeditados, que estén en la soberanía de los estados firmantes a través de sus representantes, es decir, a través de los diferentes jefes de gobierno. Esto hace que los tratados internacionales rompan las barreras del comercio y una de las grandes barreras que rompe generalmente son los aranceles. Los aranceles son los impuestos al comercio exterior. Por lo tanto, cuando hay este tipo de tratados internacionales, tenemos relaciones públicas que hacen que dentro de aquellos que hicieron el convenio, aquellos que hicieron el tratado, tengamos como ese chancecito en el arancel que me ayude entonces a que mis importaciones y mis exportaciones sean un poquito más baratitas, a diferencia de aquellos que no están dentro del acuerdo. Y algo que en México es muy importante, los tratados internacionales en la prelación del orden de las leyes, es decir, de la jerarquía que existe en las leyes, a cuál es mi ley suprema, los tratados internacionales ocupan el segundo lugar. En el primer lugar, sin lugar a dudas, siempre va a estar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, después de este vienen muchísimas leyes específicas derivadas de la misma Constitución. Sin embargo, muchas veces estas leyes, ejemplo, lo que tiene que ver directamente con el comercio exterior, la situación fiscal, la situación impositiva. Muchas veces existen muchos impuestos que hacen que el comercio exterior encarezca. Pero ¿qué sucede con los tratados internacionales? Hace
que después de la Constitución vengan los tratados internacionales y que de alguna manera estas leyes específicas en materia fiscal se hagan un ladito y se respete la jerarquía que existe en los tratados internacionales y se pueda guardar un poquito este círculo de las naciones, los estados, los sujetos que intervienen para poder llevar a cabo una mejor relación en cuestiones de comercio. Por eso la importancia de saber que los tratados internacionales tienen el segundo lugar en materia de prelación de leyes dentro de nuestra legislación. Por eso su importancia y por eso siempre tenemos que estar muy pendientes de cuáles son todos estos convenios que llevan a cabo las naciones para saber utilizarlos de la mejor manera posible cuando se nos dé el caso del comercio internacional. Bueno, espero que este videito haya sido de su utilidad y no me queda más que despedirme y decirles que nos vemos hasta la próxima.